Hola, espero estén bien. Mi nombre es Gonzalo Soto, psicólogo académico de la Universidad Central de Chile y bueno, en estos tiempos pandémicos que nos toca vivir, gracias a Nodo y este espacio para poder divulgar el conocimiento, agradezco la instancia, la posibilidad de estar aquí grabando esta presentación para quienes puedan verla. Esta presentación, esta ponencia que vamos a dar a continuación, da cuenta de un trabajo realizado por Gonzalo Soto, Sandy Ramos, Iris Hernández, quienes son estudiantes de magíster en estudios de género en intervención psicosocial de la Universidad Central de Chile, y también con la colaboración de Iris Hernández, académica de este magíster, y quien suscribe, que es también el director, pero también académico y psicólogo de la carrera de psicología de la Universidad Central de Chile. El tema que nos convoca ahora, de alguna otra forma, es gordofobia, otro espacio de opresión y violencia, para visibilizar otras lógicas a través de las cuales también la diversidad corporal aparece no incluida o no inscrita en los discursos sociales, pero sí aparece inscrita la gordura como una enfermedad. ¿Qué pasa entonces con los otros cuerpos carnosos? Los otros cuerpos que son distintos a la estética, a la hegemonía impuesta por el modelo patriarcal. De ahí entonces que esta ponencia da cuenta de una reflexión que será mucho más desarrollada sin duda en el capítulo que aparece, que nos permite un poco este congreso en el libro. En ese sentido, entonces, a lo largo de la historia, la corporalidad ha sido un reflejo de lo cultural. A inicio del siglo XX, la gordura era sinónimo de buena posición y riqueza. Sin embargo, en la actualidad, la pobreza, bajeza moral y pereza son las nociones populares que la definen, sumado a que la literatura científica les define como enfermos. Lo indicado no es neutral, ya que es definido por imaginarios dominantes que movilizan el odio, aunque no se note, por estas corporalidades que son disidentes. Con esto último nos referimos a agresiones que se materializan en discursos y prácticas que son transversales a cualquier tipo de socialización y que están por todas partes, en los pensamientos, las opiniones, comentarios en redes sociales, en la publicidad, en la escuela, entre otras. Estas son expresiones explícitas o explícitamente condenan con extrema firmeza los cuerpos que disientan de la norma. Dicha condena se expresa a través de discursos que exponen verdaderamente la superioridad moral de unos cuerpos sobre otros, manifestando lástima y una preocupación que vela la odiosidad por los cuerpos gordos. Estos no son más que ideas gordofóbicas. Estas ideas gordofóbicas se ocultan bajo discursos que apelan al ego o autoestima de estas personas, lo que es acompañado por el rotundo discurso biomédico que ha transformado a la gordura en una enfermedad problemática, cuestión que sintetiza aquello de hacer vivir para dejar morir, es decir, construir condiciones para que la vida sea funcional al capitalismo estatal y que se deseche aquello que no encarna el imaginario de productividad capitalista. De esta forma se naturaliza el desprecio social por la gordura, lo que no se produce por estos cuerpos en sí mismos, sino por todo un sistema de odio que excluye la diferencia que no se ajusta a la norma. En este sentido, no estamos negando que de alguna otra forma la gordura padece como una enfermedad y un padecimiento. Eso no está en discusión. Lo que sí se discute es de qué forma, de alguna otra manera, el proceso de visibilizar la diversidad corporal aparece asociada a lo enfermo, o aquello que de alguna forma no es parte de. En este sentido, una punta del iceberg en torno a la gordura deja a la vista su relación con los cánones de belleza, pues la gordura no es su sinónimo, por el contrario, lo transgrede. En este marco surge la importancia del feminismo, cuyos objetivos políticos se dirigen a desmontar la organización patriarcal de la vida y con ello los patrones culturales de belleza que impuso a las mujeres. Lo señalado gesta tres luchas diferenciadas respecto al cuerpo. Por un lado, el cuerpo como espacio de micropolíticas, en segundo lugar, como reivindicación, y en tercer lugar, como soporte núcleo del propio activismo feminista. Premisas como mi cuerpo es un campo de batalla, movilizada por Barbara Kruger a finales de los 80 y devenida de los personales políticos, planteado por Kate Millett a inicios de los 70, cruzan estos tres tipos de lucha. Un cuerpo que ha sido objeto de reivindicación. El canon de En este aspecto, entonces, y no obstante esto último, el cuerpo gordo no ha sido una reivindicación que basta pensar en que lucha antigordofobia sigue siendo un debate periférico al interior de este movimiento político. De hecho, una revisión rápida de las demandas, actividades y espacios feministas locales confirma la debilitada importancia que este tema posee en sus agendas.
En este sentido, la periferia que ocupa los cuerpos gordos advierte una exclusión basada en la naturalización de imaginarios dominantes sobre el cuerpo que el propio feminismo cuestiona, y no solo esto, ya que las disputas público-privadas han remitido la lucha gorda en Chile a un espacio personal o individual, que de una u otra forma explica su ausencia como tema político feminista. Entonces, lo descrito, aparte de apoyar una idea de la cual el colectivo no se hace cargo, oculta las voces de quienes producen y movilizan conocimientos al respecto. Lo anterior entonces demanda un ejercicio ético-político feminista que profundice en el planteamiento del activismo gordo. En coherencia, es posible citar la voz de Constanza Álvarez, que junto a Samuel Hidalgo circula en el Manifiesto Gordo en el año 2013, abriendo el debate en torno al tema de en nuestro país. Álvarez sigue profundizando sus desarrollos, publicando en 2014 La Cerda Punk, ensayo tras de un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista, que sin duda tritura la idea de que este tema es personal o individual. En tanto, como indica el título de su trabajo, la trama política es mucho más amplia. Asimismo, es importante el trabajo poético de autogestión cultural, por Gabriela Contreras, a través de la editorial Feminismos, Estrías y Autogestión, FEA, que ha puesto en circulación un debate sobre gordura a través de textos y de su propia poesía, que se conecta con lo micro y macropolítico desde una perspectiva vinculada al antirracismo, las disidencias sexuales y el enfoque decolonial. En este sentido, eh, es relevante destacar estas voces chilenas, ya que es un ejercicio ético-político. Las escuchas para no reiterar errores apuntados, por ejemplo, por feministas antirracistas, en torno a cómo en las mesas de debate de algunos feminismos se convocaba a las lesbianas, indígenas, afrodescendientes como narradoras de sus historias de violencia, que finalmente no son incluidas en la producción teórica feminista. De acuerdo a Hernández, en 2014, las mujeres gordas, vale reiterar, pocas veces se ven en estas mesas. También es relevante porque a través de la mención del trabajo de personas activistas gordas se evidencia que la gordofobia pone en juego cuestiones que van más allá del cuerpo. La lectura y escucha de estas voces, por lo mismo, en un primer acercamiento situado en la realidad que sostiene la gordofobia en nuestro país y en el continente. Dicha lectura nos permite analizar y relacionar distintos temas en donde la pandemia del COVID-19 aparece como temática de importancia. En este sentido, la pandemia COVID ha expuesto situaciones de desigualdad social, laboral, relacional, entre otras. Esta escena, como otras, ha sido propicia para detectar conductas gordofóbicas que han circulado libremente en redes sociales. Una expresión común es compartir chistes o memes que ridiculizan y se burlan de la gordura que la pandemia produce. Así son recurrentes las ideas que posicionan que más que cuidarse el contagio, hay que cuidarse de no subir de peso. Cuestión que se nota en las recetas para no engordar en pandemia, en tutoriales y ejercicios para mantener una vida sana. Lo que se señala aquí es que esto hace parte del control de que esto ha inferiorizado los cuerpos gordos, no porque se tenga problemas con estas personas, se indica, sino que porque existe preocupación por su salud. En este punto, no se puede obviar cómo el discurso biomédico ha construido la gordura como un problema que afecta particularmente a personas pobres, mujeres e indígenas, y que dicho discurso sirve aún para anormalizar a las disidencias sexuales. En tres líneas, como vemos, tenemos un problema con aristas de raza, sexualidad y clase, porque en un país como el nuestro la salud es un privilegio, no un derecho. Las campañas de salud en contra de la obesidad, por lo mismo, no pueden verse como triviales, sino como un mecanismo de control que, como se ha señalado, construye condiciones que son coherentes con la productividad capitalista, demanda, y que naturalizan los imaginarios colectivos que existen respecto a la gordura. Desde este último punto es interesante, creemos tres cuestiones. La primera es la paradoja que habita en un resguardo de la salud sin considerar los costos emocionales que la presión social produce respecto de los cuerpos gordos. La segunda es que en tiempos de crisis las personas más perjudicadas son las mismas de siempre, mujeres, pobres, indígenas, afrodescendientes. Pero las personas gordas ni allí aparecen, es decir, aparecen como foco de riesgo que reafirma su enfermedad y el riesgo de la población por los altos índices de sobrepeso, travestiendo la odiosidad gordofóbica con ropaje de preocupación solidaria. No para las personas gordas, que si antes de la pandemia, por ejemplo,
ya se encontraban con múltiples problemas para conseguir un trabajo o autogestionarlos, pues ahora aún más y asociado al confinamiento, esto es mucho más complejo. Una tercera cuestión, que depende de la anterior, pues la preocupación odiosa por los cuerpos gordos olvida que las condiciones de vida que poseemos son producto de una estructura política, económica, cultural que impuso una lectura de estos, los cuerpos afín, con sus principios y que explica que pese a las muertes de miles de personas, al colapso del servicio público, que viene desde mucho antes de la pandemia, al aumento significativo de la violencia para algunas personas, no pocas, sea tan importante no engordar y no, por ejemplo, la relación consumo-industria alimentaria, presión social y mediática para que este consumo se mantenga, o la propia devastación genocida alimentaria de pueblos originarios de distintas comunidades. En este sentido, este sistema capitalista colonial, racista, heteronormativo y patriarcal ha definido el orden en todas las áreas de nuestra vida. De allí que otra arista a considerar como eje de opresión, se vuelve a destacar, es el cuerpo que rompe con el patrón hegemónico, pero revestido de la idea naturalizada que los patrones biomédicos imponen. Dicho patrón, vale resaltar, nos constituye a todas personas, también a los feminismos. La gordofobia, bajo este marco, no solo es producto del sistema patriarcal o del discurso biomédico, que instala la idea de personas gordas enfermas. La gordofobia es producto del colonialismo, capitalismo y patriarcado que impusieron una forma de vivir y no otra para sostener un sistema basado en la violencia y la opresión que, si no toca la gordofobia, dejará estos ejes de dominación el mismo lugar de siempre, el de la violencia. Este texto será mucho más desarrollado en el capítulo del libro de gordofobia y diversidad corporal. Agradecemos la escucha, esperamos que haya sido un insumo inicial para pensar a la diversidad corporal, puntualmente la gordofobia, desde otro punto de vista que va mucho más allá de solamente considerarlo como una enfermedad, que sabemos que considera aspectos importantes que son complejos en términos de salud. No obstante, no todas las personas gordas de alguna forma están enfermas. Una persona con un poco más de sobrepeso o con otras diversidades corporales no implican que no estén en los cánones establecidos de salud, sino que de alguna otra forma el sistema social hegemónico la sigue situando, invisibilizando, alejándola de una posibilidad de disfrute psicológico, social, moral, que también discrimina, destituye y mantiene invisibilizadas. Agradecemos la escucha, esperemos también en tiempos pandémicos, dentro de lo posible, y seguimos en contacto. Un abrazo a todos.